Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo exhorta de una manera muy especial a la iglesia de los tesalonicenses, ahora a la iglesia del sur centro de Los Ángeles, camino de santidad, que somos cada uno de nosotros y de todos los que se unen con nosotros a través de las redes, a través de los medios virtuales. El Señor ahora nos habla a nosotros y nos dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hermanos, es muy delicado y muy peligroso dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Nuestro modo de pensar tiene que tener cimientos sólidos, raíces profundas en la palabra de Dios, y no debemos de dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Agrega y dice: ni os conturbéis, o sea, que no esté turbado nuestro espíritu, estorbado, que no estemos con un espíritu claudicante. Dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí nos habla de 3 puntos cuando dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, y luego dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces veamos estos 3 aspectos de no dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos perturbemos o conturbemos. Dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Hoy quiero centrarme más exclusivamente en esta primera parte que dice: ni por espíritu. No dejarnos mover por espíritu. Este es un peligro de los últimos tiempos, no dejarnos mover por espíritu. ¿Qué significa esto? El versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús, no vendrá el Señor sin que antes suceda algo. Antes de que veamos que viene el Señor a levantar a su iglesia, algo terrible va a acontecer en esta tierra. Algo terrible va a acontecer en nuestros medios. Algo terrible más directamente va a acontecer dentro de lo que es conocido como el cristianismo, como el pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo. Algo va a acontecer. ¿Qué va a acontecer? Dice: porque no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía. La apostasía es un peligro grande, real, que es una de las cosas de las que más debemos de tener cuidado en los últimos tiempos. Y dice: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando nos habla ya el versículo, las siguientes frases que dice: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente este personaje del que nos habla aquí es también conocido como el anticristo directamente, que es un personaje que se manifestará en los últimos tiempos, en los últimos días. Pero dice que antes de que el Señor venga, primeramente ha de venir la apostasía. La apostasía. Y precisamente quiero que veamos lo que es el espíritu del anticristo, que es quien promueve precisamente lo que es la apostasía. Quiero que distingamos, para empezar, la diferencia entre lo que es el espíritu del anticristo y lo que es el personaje del anticristo. Son 2 cosas muy diferentes. Hablar del espíritu del anticristo a hablar del personaje del anticristo. ¿Por qué es que es importante distinguir entre estas 2 cosas? Porque hablar del espíritu del
anticristo es hablar de un espíritu que comenzó a moverse, a operar, a trabajar, a funcionar desde el tiempo de la iglesia primitiva, desde el tiempo de los apóstoles. Ya lo vamos a mirar a través de la escritura, pero desde aquel tiempo ya está en operación el espíritu del anticristo. Sin embargo, el personaje del anticristo, este personaje no se manifestará hasta después de que la iglesia haya sido arrebatada. Si usted está esperando el anticristo, si está esperando el personaje del anticristo, si está esperando la marca de la bestia, si está esperando todas esas cosas, es porque está esperando quedarse cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Pero si usted está esperando el glorioso arrebatamiento de la iglesia, usted no va a estar aquí cuando ese personaje se manifieste. Usted no va a estar aquí cuando esa marca se manifieste y se implante en todo aquel hombre y mujer que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces hay diferencia entre el espíritu del anticristo y el personaje del anticristo. Usted no tiene que preocuparse por el personaje del anticristo. Hablo de ese personaje literal, esa encarnación diabólica de ese hombre que vendrá a gobernar este mundo en un tiempo futuro muy cercano. No tiene que preocuparse por ello. Lo que tiene que preocuparse es por estar listo, firme, con su lámpara encendida, para que cuando suene la final trompeta sea arrebatado por el Señor y estemos con el Rey de la Gloria por una eternidad, cumpliendo el propósito de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, y no tendrá que preocuparse por nada más. Pero de lo que sí tenemos que preocuparnos grandemente es de la operación del espíritu del anticristo, porque la operación del espíritu del anticristo, eso sí es algo que nos debe de preocupar. Eso sí es algo que es una amenaza terrible para la iglesia de Cristo Jesús, porque ese espíritu ha estado, repito, operando desde los primeros días de la iglesia primitiva. Ha estado ya trabajando, ha estado ya moviéndose. Ya como se acerca la venida del Señor, va creciendo con más fuerza, va creciendo su intensidad, su fuerza, va operando con mayor intensidad y va desarrollándose con mayor manipulación en este mundo. Entonces, cuando hablamos de este espíritu del anticristo, este espíritu del anticristo es el mayor promotor de la apostasía. El espíritu del anticristo es el mayor promotor de la apostasía. Es quien promueve más que el hombre le dé su espalda a Dios. Eso significa apostatar, ser un apóstata, negar a Cristo, dar la espalda a Cristo, negar la fe genuina, la fe auténtica que un día abrazamos. Somos llamados a luchar, a contender por la fe dada a los santos, conservarla. Como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe y solo me espera la corona que el Dios justo me dará a mí y a todos los que aman su venida. Entonces, el luchar contra el espíritu del anticristo es una de las batallas y de las guerras que va a enfrentar la iglesia en los últimos días, porque ese espíritu querrá manipular al hombre, sobre todo al cristiano, llevándolo a la apostasía, llevándolo a negar la fe que un día recibió, la fe que un día abrazó para poder ser salvo y escapar de esta perversa generación. Entonces, quiero que hagamos esa clara distinción. Por eso estamos hablando de no ser movidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Como decía el apóstol Pablo, decía: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Entonces, cuando hablamos de ni por espíritu, comencemos a identificar esa declaración con lo que es la operación del espíritu del anticristo, que, repito, es diferente a lo que es el personaje del anticristo. El personaje del anticristo todavía no está manifestado abiertamente, todavía no se ha declarado abiertamente, mientras que el espíritu del anticristo, repito, desde el tiempo de la iglesia primitiva ya viene operando. Avancemos entonces en nuestro tema y veamos qué dice la palabra de nuestro Dios. Primeramente, veamos este punto. Cuando hablamos de no ser movidos fácilmente de nuestra manera de pensar, ni por espíritu, ¿a qué se refiere esto? A las manipulaciones diabólicas
que se manifestarán en los últimos tiempos, las manifestaciones diabólicas que traerá ese espíritu del anticristo, sobre todo atacando a la iglesia del Señor, porque el mundo no necesita realmente hacer nada del enemigo, porque ya lo tiene en sus manos. Pero la iglesia del Señor es la que está en las manos del Cordero, es la que ha sido redimida, y es a quien busca el enemigo hacerle la guerra, hacerle la batalla. Pero poderoso es el Señor, que dijo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey. Entonces veamos esto: el no ser movidos fácilmente de nuestra forma de pensar, ni por espíritu. Podemos identificarlo con las manipulaciones diabólicas por medio de falsas doctrinas, falsas profecías, falsas revelaciones, visiones, sueños, etcétera, que el propósito de ellos será siempre desviar a los creyentes de una fe genuina y auténtica que un día transformó nuestras vidas, que un día hizo una obra auténtica en nuestros corazones, que un día transformó nuestro caminar y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Veamos entonces esta operación y esta manipulación. ¿Cómo es que trabaja? ¿Cómo es que se desarrolla? Veamos qué dice la palabra brevemente, rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Voy a avanzar un poquito rápido en ciertas escrituras. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Desde el tiempo del apóstol Juan, de los apóstoles, se está declarando que es el último tiempo. Si desde aquel tiempo era el último tiempo, ¿cómo no será ahora el último tiempo? O sea, ¿cuánto más no nos habremos acercado al último tiempo? Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, está hablando del personaje. Oyen que el anticristo viene, como en este tiempo aún nosotros oímos y decimos: se oye que el anticristo viene, se oye que el anticristo quizás ya nació, que quizás va a venir de Europa, que quizás va a venir de entre los judíos, que quizás, y se oye tanta especulación de que el anticristo viene. Pues esto no es nada nuevo, se está diciendo desde el tiempo del apóstol Juan. Vosotros oísteis que el anticristo viene. Está hablando del personaje, pero el apóstol aclara en este pasaje igualmente, dice: así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, ya no habla solamente de un personaje. Sabemos que en el último tiempo aparecerá un personaje, eso sin duda alguna. Aparecerá un personaje llamado o conocido o identificado como el anticristo. Pero el apóstol dice: así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, está hablando del espíritu del anticristo operando en diferentes hombres y mujeres, llevando esa influencia negativa, esa influencia destructiva, queriendo desviar al hombre de una fe genuina, auténtica, de querer hacer que el cristiano, el creyente, retroceda de la fe que una vez ha recibido para salvación. Entonces nos dice que han surgido muchos anticristos. Está hablando, repito, ya no del personaje, sino que ahora está hablando del espíritu del anticristo operando en diferentes personajes, en diferentes personas, dejándose mover por ese espíritu para manipular, para seducir, para desviar al creyente del camino correcto. Avancemos en nuestro tema y veamos qué significa precisamente anticristo. Cuando hablamos de este término anticristo, esto significa uno que es en contra de Cristo, adversario de Cristo, en lugar de Cristo, o uno que se opone a Cristo. Son sinónimos de la palabra anticristo.
en contra de Cristo, alguien que se pone en contra de Cristo. Esto sucederá, o esto es lo que promueve el espíritu del anticristo: oponerse, ir en contra de Cristo, adversario de Cristo, ponerse en lugar de Cristo. O sea, recuerda que decía Tesalonicenses que aquel hijo de pecado, que aquel hombre perverso se sentará en un lugar, en el trono de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, queriendo recibir adoración como Dios. Querrá tomar el lugar de Cristo. Dirá: yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo soy, síganme a mí. Siempre que oiga esas palabras, es una alerta de precaución. El único Salvador, el único Mesías es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y nadie más debe de tomar ese lugar. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Sigamos mirando lo que dice la palabra. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 3. Oiga lo que dice la palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nos dice claramente: no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu. Por eso Pablo decía que tengamos cuidado de no ser movidos fácilmente de nuestro modo de pensar. Dice que no creamos fácilmente a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o si no son de Dios. ¿Por qué razón debemos de probar los espíritus? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y los falsos profetas son aquellos que son directamente movidos por el espíritu del anticristo. Todo falso profeta promoverá algo que no es directamente de Dios. Porque si es un profeta de Dios, va a promover la perfecta voluntad de Dios, va a buscar agradar a Dios, va a buscar hablar lo que viene de parte de Dios. Pero los falsos profetas desvían el corazón del pueblo, desvían el corazón de la gente. Muchas veces una de las maneras más comunes que en este tiempo se escuchan los falsos profetas, no solamente es un personaje que se levanta profetizando, diciendo: así dice el Señor. No siempre es de esa manera. Pero cuando usted escucha, por ejemplo, predicadores, pastores, y con temor de Dios lo digo y con respeto lo digo, pero que le comienzan a presentar un evangelio liviano, un evangelio ligero, que tú solamente crees en Cristo y de ahí en adelante ya eres salvo, hagas lo que hagas, pase lo que pase, la salvación no se pierde, y que comienza una doctrina liviana que nos pone en una postura donde miramos como que no hay problema, no nos preocupemos por nuestra salvación, no luchemos, no nos consagremos, no nos santifiquemos, vivamos una vida ligera y superficial. Esa es una falsa profecía, ese es un falso profeta. ¿Por qué razón? Porque está promoviendo algo que en vez de afirmar al pueblo de Dios, lo hace que se descuide. Hermano, si un día era importante afirmarnos, ese día es hoy. Ese día es hoy. Afirmar nuestros corazones, afirmar nuestras vidas, afirmar nuestras almas en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Si un tiempo ha sido un tiempo delicado y peligroso, es el tiempo que estamos viviendo, de ser movidos fácilmente, de ser perturbados por espíritu, como dice acá la palabra. Por eso dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Y cómo pruebo los espíritus, hermano? Con la palabra del Rey de los cielos. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Si es de acuerdo a la palabra de Dios, aquello viene de Dios. Si no es de acuerdo a la palabra de Dios, no viene de parte de Dios. Aquella enseñanza, aquella profecía, aquella palabra, aquella declaración. ¿Sí me explico?
Entonces debemos de tener mucho cuidado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, ahí está la operación del anticristo, del espíritu del anticristo en los falsos profetas. El profeta, repito, es aquel que está hablando supuestamente de parte de Dios, aquel que está tomando un lugar como si fuese Dios quien está hablando. O Dios dice esto, o esta es la voluntad de Dios, o a Dios no le importa, vivas como vivas, hagas lo que hagas, y comienza a hablar como de parte de Dios, pero no es una profecía de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, no es una enseñanza, no es una declaración de acuerdo a la palabra, sino que es una declaración de acuerdo a la carnalidad. Hermanos, humanamente a nadie le gusta esforzarse, sacrificarse. Lo que más nos gusta es simplemente hacerlo fácil. Lo que nos den por nuestro lado es lo que más le agrada a la carne. Que le prediquen lo que uno quiere oír es lo que más le gusta a uno. Pero el Señor dice: hijo, yo te voy a hablar aún lo que no te gusta oír, aún lo que no quieres oír, pero es lo que necesitas oír. Es mejor oír lo que necesitamos oír por encima de lo que nos guste oír, de lo que nos agrade o no nos agrade. Amén, mis hermanos. Vea lo que sigue diciendo la palabra: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando habla de Jesucristo venir en carne, nos está hablando del sacrificio de Jesús, de la encarnación, lo cual habla del sacrificio. El sacrificio de Jesús es la base y el fundamento de nuestra fe. Esa obra redentora en la cruz del Calvario. No un ángel que se apareció a fulano o a sutano y le dijo: haz esto, haz lo otro, ve aquí o ve allá. No. Es el sacrificio de Cristo. Es el centro del evangelio. Es el fundamento de nuestra salvación, es la base principal. Si no se confiesa, si no se declara, si no se recibe ese sacrificio, en vano es nuestra fe. Versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahí está la operación de este espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Desde cuándo estaba en el mundo? Desde el tiempo de los apóstoles. Desde el tiempo del apóstol Juan ya estaba en el mundo. Entonces no estamos hablando del personaje, estamos hablando del espíritu del anticristo. Veamos qué dice la palabra. Juan capítulo 5, versículo 43 y 44. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Oiga la advertencia de nuestro Señor a sus discípulos y ahora a nosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Está diciendo el Señor claramente: yo vengo en nombre de mi Padre, yo vengo promoviendo, yo vengo representando, yo vengo siempre hablando directamente de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Soy Emmanuel, Dios con nosotros. Pero dice: no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Cuando habla de ese otro que viene en su propio nombre, proféticamente hablando de los últimos tiempos, nos está hablando del anticristo, del personaje del anticristo. Él vendrá en su propio nombre. Él promoverá su propio nombre, su propio imperio, su propia grandeza, su propio poder, su propia adoración, su propia majestad. Pero no solamente es hablar del personaje, sino también es hablar de ese espíritu
del anticristo. El espíritu del anticristo, lo primero que busca hacer, una manera de identificar ese falso espíritu, es que ese falso espíritu no promueve el nombre de Dios, sino promueve su propio nombre. O sea, no busca la gloria de Dios, busca su propia gloria. No busca honrar a Dios, busca ser honrado. No busca que Dios sea exaltado, busca Él ser exaltado, Él ser conocido o reconocido, Él ser levantado en alto. Por eso dice el versículo 44: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo podréis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hermanos, ese espíritu del anticristo siempre le dice al hombre: oh, es que tú eres, es que tú puedes, tú eres grande, tú eres reconocido, tú mereces un lugar especial, tú esto, tú lo otro. Y cuando no recibe lo que quiere, se le incita, ese espíritu incita a las personas a rebelarse, a tomar decisiones equivocadas, erradas, a desviarse por malos caminos, a andar peleando, contendiendo, reclamando, criticando, juzgando. Ese es el espíritu del anticristo, porque está queriendo una gloria para sí mismo. Pero aquel que busca honrar a Dios, busca honrar a Dios en lo secreto, y Dios lo recompensará en lo público. Aleluya. Él dirá: Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Señor. Que no seamos conocidos nosotros, que sea conocida tu gracia, tu poder, tu grandeza, tu amor, Señor. El que Dios reciba la gloria, el que Dios sea exaltado y reconocido, el que menos te mires tú y más se mire Dios. Esa es la evidencia de que está siendo movido por el Espíritu Santo del Dios de los cielos, y que Dios está cumpliendo su propósito en tu vida de una manera hermosa y maravillosa. Aleluya. Usted recuerda lo que hizo Juan el Bautista cuando sus discípulos vinieron a reclamarle y a decirle: maestro, maestro, mira, aquel de quien tú diste testimonio, aquel Jesús a quien bautizaste, ahora toda la gente lo está siguiendo a él, y aún los que te seguían a ti ya te dejaron y ya se fueron tras él. Qué injusto, qué tremendo. Y Juan dice: ¿saben qué? Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Para eso vine, para presentarlo, para que Él crezca y yo menguar. Entre más crece Cristo en tu vida y más menguas tú, más se mirará la gloria de Dios sobre tu vida, más se mirará la gracia de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios sobre tu vida. Pero cuando nosotros crecemos y Cristo mengua, ahí está operando otro espíritu. Es el espíritu del anticristo. Cuando nosotros promovemos un nombre para nosotros mismos, otro viene en su propio nombre, engrandece su propio nombre, quiere él la fama, quiere él reconocimientos, quiere él o ella aplausos, quiere para él. Ese no es el espíritu de Dios, no es el espíritu que proviene de Dios. Por eso aquí nos habla: si otro viene en su propio nombre, a ese lo van a recibir. Y hermanos, en este último tiempo, lo que más se está resaltando es la grandeza de los hombres. Ya no se baja de apóstoles y profetas por un lado y por otro, y entre más grande es el título, parece que más espectacular es aquello, y entre más se engrandece, en veces el título parece que es más especial. Pero la palabra nos dice: no promuevas tu propia gloria, no promuevas tu grandeza, no promuevas tus títulos, promueve el nombre poderoso del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Promuévelo a Él, engrandécelo a Él. Entre más crezca Él y mengues tú, vas por el camino correcto. Avancemos entonces. Veamos esto. Cuando el Espíritu de Dios se aparta del hombre, es entregado y gobernado precisamente por el espíritu del anticristo, el cual lo arrastrará y lo llevará a apostatar de la fe que un día abrazó, de aquel Dios, de aquel Cristo en que un día creyó. Cuando el Espíritu de Dios se aparta del hombre, esa es la apostasía.
Esa es la operación del espíritu del anticristo. Buscar apartar al hombre de Dios para que entonces gobierne aquel espíritu del anticristo, arrastrando al hombre a la apostasía, apostatar de su fe. Veamos un ejemplo y avancemos en nuestro tema. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Veamos esta operación desde un principio, como siempre el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo, ha querido apartar al hombre de su Dios. Oiga lo que dice la palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Miramos la desviación de la primera generación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, aquella descendencia de Set, que comenzaron a invocar el nombre del Señor sobre la tierra. Pero llega el momento cuando miran a las hijas de los hombres, es decir, a las hijas de la descendencia de Caín, aquella descendencia corrupta, mundana, pagana, que no honraba a Dios, que no creía en Dios, que no servía a Dios. Y viendo los hijos de Dios que a los hombres les nacieron hijas hermosas, dice que se enredaron con ellas, tomaron para sí mujeres, y ahí comenzó la depravación. Ahí comenzó una vez más a corrompirse la tierra. La simiente santa, la línea de los hijos de Dios, comenzaron a desviarse, comenzaron a apostatar, comenzaron a apartarse de ese Dios auténtico y genuino en quien habían creído. Y el versículo 3 lo dice de la siguiente manera: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hermano, hermana, el único que nos ayuda a mantenernos con nuestros pasos derechos en esta vida es el Espíritu de Dios. El hombre por naturaleza va de continuo hacia el mal. El hombre por naturaleza es movido hacia lo malo, por un lado, por otro, de una forma o de otra. Si alguien tiene el poder para mantenernos en este camino firmes, es solamente y únicamente el poder del Espíritu Santo, del Dios de los cielos. Él es el único que nos afirma, Él es el único que nos mantiene, que nos da la fuerza para caminar. Pero Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué dice eso? Porque Dios continuamente está luchando con el hombre, está contendiendo, está peleando con el hombre. El hombre que quiere irse a lo malo, y Dios que le dice: no te vayas para allá, que sí, que quiero nomás una vueltecita, que no te conviene, hijo. Y Dios nos estorba de una forma y de otra. Dios nos habla de una forma y de otra. Pero llega el momento que cuando el hombre tanto y tanto insiste e insiste en querer irse a hacer lo malo, que Dios dice: ¿sabes qué? Ya te he estorbado demasiado, ya me cansé de estar peleando contigo, tú queriendo irte al mal y yo queriendo detenerte y encauzarte en el bien. Por tanto, te voy a dejar que vayas al mal. Voy a hacerme a un lado para que pruebes del fruto de tu mal camino, y entonces verás el lamento y el sufrimiento, el dolor y el fruto tan terrible que habrá cuando tomes ese camino. Cuando Dios se hace a un lado y deja al hombre y lo entrega a su propia voluntad y a sus propios deseos, la vida del hombre se corrompe, la vida del hombre completamente se desvía de la voluntad de Dios y comienza a ser movido ahora por el espíritu del anticristo, el cual ahora va en contra de lo que antes creía, hace lo que antes decía que no se tenía que hacer, comienza a caer en cosas terribles, a depravarse de
de diferentes formas, porque ahora está siendo movido ya no por el Espíritu Santo de Dios, sino por el espíritu del anticristo. Hermano, el Espíritu de Dios siempre contenderá contigo, siempre peleará contigo, siempre te estorbará y te dirá: no es por allá, no es a la izquierda, no es por allá, sino es derechito hasta llegar a la gloria de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios siempre está ahí, alertándonos, advirtiéndonos, exhortándonos, redarguyéndonos. Pero el espíritu del anticristo nos soba la espalda, nos justifica, nos excusa. Hacemos algo malo: es que tan solo eres humano, es normal porque eres humano. Te justifica: es que el otro tuvo la culpa en lo que sucedió. Caes en una tentación: es que, pues, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios puso esa tentación ahí? Y en todo culpamos a Dios, culpamos al diablo, culpamos a la gente, nos excusamos, nos justificamos. Todos tienen la culpa, todos son malos, todos cometieron errores, todos son. Uno se justifica por todo lo que uno hace, uno se excusa y uno es el inocente y la víctima. Ese es el espíritu del anticristo, operando, manipulando, desviando al hombre, solamente solapándolo, sobándole la espalda, haciéndole creer que va por buen camino cuando va por camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Dice la palabra que solo hay un camino verdadero, y ese camino es Cristo Jesús. Ese camino es el camino de santidad, el camino sin la cual nadie verá a Dios, la santidad que el Señor pide, que el Señor nos enseña. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos que nos sentimos redargüidos y que apenas hacemos una cosita mal y decimos una mentirita piadosa, como se dice, y te sientes tan incómodo y tan mal, ahí está operando en ti el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, entre más nos acercamos a Él, hermano, no nos pasa nada. Aún las cosas más pequeñas, allí está incomodándonos, allí está redarguyéndonos, allí está peleando, contendiendo con nosotros. Hijo, eso no está bien. Hijo, esa palabrita que dijiste no está nada bien. Hijo, esa actitud que estás tomando no es nada correcta. Hijo, mira esto, mira lo otro. Y uno está ahí batallando. Ay, Señor, pero mira, pero esto, pero lo otro. Mientras el Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas, vamos por buen camino, porque Él nos ayudará a enderezar nuestros pasos. Él nos ayudará a caminar hasta llegar al destino final. Pero preocupémonos cuando ya no sentimos redargüimiento, cuando hacemos cosas ya no tan pequeñas, sino medias terribles, y nos sentimos tranquilos y nos justificamos y nos excusamos y dormimos como si nada. Ahí hay una evidencia terrible de que nuestra conciencia se está cauterizando, de que nuestro corazón se está endureciendo, de que estamos perdiendo la presencia del Dios vivo y verdadero. Amén, mis hermanos. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Veamos un ejemplo más de cómo opera este espíritu, de cómo se manifiesta. Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Veamos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando miramos esta declaración de nuestro Señor, nos habla del espíritu inmundo que sale del hombre. ¿Cuándo se cumple esta palabra? Cuando Cristo vino a nuestro corazón. Cuando creímos en Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador, en ese momento el espíritu inmundo salió de tu vida. El espíritu de alcoholismo salió de tu vida. El espíritu de adulterio salió de tu vida. El espíritu de chisme salió de tu vida.
el espíritu, etcétera, lo que se movía, lo que te controlaba, lo que te manipulaba, salió de tu vida. Ese espíritu inmundo salió de tu vida cuando Cristo entró a tu corazón. Pero luego dice que cuando ese espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, se dice a sí mismo: volveré a mi casa de donde salí. ¿De qué casa está hablando? Está hablando del cuerpo, del templo, de la morada, de la habitación, el cuerpo de la persona, el corazón de la persona. Aquel mal espíritu que salió, cuando anda por lugares secos buscando dónde habitar y no hallando dónde habitar, dice: volveré a mi casa, volveré a aquel hombre, volveré a aquella mujer de donde salí, volveré una vez más y lo manipularé y lo controlaré como lo hacía antes. Yo conozco sus debilidades, yo sé lo que le gusta, yo sé en lo que anduvo enredado, yo sé lo que practicó, yo sé dónde tentarlo, yo sé cómo seducirlo, yo sé cómo manipularlo. Ese espíritu inmundo conoce nuestra vida mucho más de lo que nos imaginamos, porque ese espíritu nos gobernó por mucho tiempo. Ese espíritu nos cautivó por mucho tiempo a la mayoría que no conocíamos a Cristo. Dice entonces que cuando ese espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esta es la apostasía. Ahí es a donde lleva ese espíritu del anticristo al hombre a apostatar. ¿Por qué es que cae en la apostasía el hombre? ¿Cómo es posible que una persona que un día probó de las cosas de Dios, que un día adoró y cantó a Dios, que un día profesó ser un hijo de Dios, ser un cristiano genuino, que un día abrazó esa fe que transformó su vida, que hubo una evidencia genuina en su corazón de que nadie había podido cambiar su vida, ni papá, ni mamá, ni el esposo, ni el amigo, ni la religión, no habían podido cambiar nuestra vida? Pero cuando abriste el corazón al Rey de los cielos, Él cambió tu vida. Él hizo una obra sobrenatural, maravillosa, una vida genuina, una obra genuina, auténtica, que todos los que hemos recibido esa obra auténtica sabemos que trasciende la religión, sabemos que trasciende todo concepto humano, todo esfuerzo humano, todo mandato humano. Esta es una obra que no nos cambia solamente dándonos ordenanzas de afuera para adentro. Esta es una obra que nos cambia escribiendo las leyes de Dios en nuestros corazones, para amar la ley de Dios, para amar la palabra de Dios, para amar las cosas de Dios, para deleitarnos en aquello que honra y glorifica el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Entonces dice este pasaje, el versículo 25: cuando llega y la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. O sea, aquel mal espíritu, cuando vuelve a aquella vida, y aquella vida está descuidada, aquella vida es una vida que está, una vida vacía, o sea, no busca de Dios, no está llena de la presencia de Dios, no está llena de la palabra de Dios, no está fortalecido en el Señor, sino que es una vida vacía. Creyó en el Señor, pero no se ha preocupado por llenar su lámpara con aceite. Es como aquellas 5 vírgenes insensatas. Eran vírgenes, estaban entre las 10, pero estaban descuidadas, estaban despreocupadas. No había aceite en sus lámparas, no había presencia de Dios, no había relación con Dios, no había palabra de Dios. Solo había religión, costumbre, rutina, tradición. Solo había eso. Eso no es suficiente. No te acostumbres a venir a la iglesia como una rutina, como una tradición, como una costumbre. Ven a buscar un encuentro, una
relación, una experiencia, una bendición, una conexión con el Dios de los cielos. Ven a buscar algo genuino y auténtico de parte de Dios. Ven a recibir algo especial cuando vengas a este lugar. Y cada momento que te acerques a buscar de Dios, porque de otra manera ese mal espíritu llegará de nuevo. Hermanos, no crea que porque el Señor hizo la obra en nosotros y ay, hermano, el Señor me liberó y me restauró y me quitó el vicio y ya tengo 3 o 5 o 10 años sin el vicio, sin esto, sin lo otro, ya estoy libre de todo peligro. No, ese mal espíritu va a volver. Va a volver. Solo Dios sabe en qué momento, y solo ese espíritu sabe en qué momento buscará acercarse a nuestra vida. A lo mejor cuando nos mira más débiles, a lo mejor cuando tenemos algún problema, a lo mejor cuando estamos atravesando una tentación, a lo mejor cuando nos mira vulnerables, y ahí llega a querer seducirnos y manipularnos. Y cuando viene ese espíritu y encuentra esa puerta abierta, esa casa vacía, y llega y comienza a entrar una vez más a nuestra vida, a nuestro corazón, lo terrible es lo siguiente: ese mal espíritu que salió de nosotros vuelve a tomar lugar en nuestra vida. Pero lo terrible es que no solamente nos volvemos a convertir en las personas que éramos antes, no solamente que volvemos a recoger los malos hábitos que teníamos antes, no solamente que volvemos a abrazar la misma mentalidad, la misma ideología, las mismas cosas que teníamos antes que gobernaban nuestra mente, sino que empeora la situación, porque aquel mal espíritu no se conforma con regresar él solo. Dice que llama a 7 espíritus peores que él para que vengan y moren en aquella vida. Y entonces el postrer estado de aquella persona será peor que el primero. Ahí es donde entra la apostasía. No solamente me convierto en lo que era antes, sino que me convierto generalmente en una persona 7 veces peor. Caigo en 7 cosas peores. Si antes era solamente la mentira, si antes era solamente el alcohol, ahora será la droga, ahora será el adulterio, ahora será no sé cuántas otras perversiones a donde lo arrastrarán aquella práctica, apostatando de su fe, descuidándose, desviándose y cayendo en situaciones terribles y tremendas. La mayoría de cristianos genuinos que se apartan del Señor no caen simplemente en la vida que vivían antes de venir al Señor. En su mayoría caen en una vida más depravada, más depravante, más terrible que lo que vivían antes. Esa es la apostasía, el espíritu del anticristo operando, queriendo llamar a 7 espíritus peores para que el postrer estado de un hijo de Dios que se aparta del Señor sea peor que lo que era antes. Por eso la palabra dice: sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si lo resistimos firmes en la fe, poderoso es el Señor para guardarnos firmes en su camino. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel y justo para perfeccionarla y terminarla y guardarnos hasta el día de su venida. Solo es que abracemos de corazón esa fe genuina y auténtica. Entonces este espíritu es el que arrastra al hombre a apostatar, lo lleva a desviarse de la fe, porque son otros 7 espíritus peores. Así que su postrer estado, su condición en la que termina una vez que se aparta del Señor, generalmente termina siendo 7 veces peor que lo que era antes. Esto es algo serio, hermanos. Esto es algo delicado. Esto no es algo para jugar a la iglesita. Esto es algo que está de por medio nuestra salvación, y que el que está firme es necesario que mire, que no caiga y que se afirme más a cada día para la gloria y la honra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, toda persona que se aparta de Cristo tiende a corromperse aún más de como era antes de conocer a Cristo.
Esa es la esencia de la apostasía. El espíritu del anticristo operando, desviándonos, arrastrándonos a convertirnos en 7 veces peor de lo que éramos antes de que viniéramos a los pies de Cristo Jesús. Ahí se cae en la apostasía. Por eso le decía, ¿cómo es posible que uno se pone a pensar con su lógica y uno dice, no entiendo? Aquella persona que un día miré en medio del culto alabando a Dios, exaltando, glorificando a Dios, y ahora muchos de ellos que se han apartado maldicen, maltratan, se enojan de una manera tan terrible cuando les hablas de Dios. Cállate, no me hables de tu Dios. No quiero saber nada de eso. Son una bola de hipócritas, son esto, son lo otro. Amargura, odio, rencor, resentimiento. Sus almas cargadas de cosas negativas, de basura, de los errores que miraron en el caminar, en el desarrollo de su vida cristiana cuando sirvieron a Dios. Hermanos, la Biblia dice, es imposible que no haya tropiezos. En el camino va a haber muchos tropiezos. En el camino el trigo y la cizaña va a crecer juntos. Si tú esperas que la iglesia sea una iglesia perfecta, color de rosa, te vas a llevar un chasco muy grande, una decepción muy grande. La iglesia está llena de gente imperfecta, de gente de toda clase. Está llena de trigo y está llena de cizaña. Y vas a mirar cosas buenas y vas a mirar cosas malas. Pero si tienes tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe, terminarás la carrera glorificando el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Nosotros debemos de entender que cuando nosotros venimos a Cristo, la obra que Cristo ha hecho en nosotros es una obra que el Señor ha intencionado que sea permanente, real, genuina, no superficial, no temporal, no por un momento, sino permanente. De otra manera, el darle espalda a Cristo nos lleva a abrazar, a ser recipientes del espíritu del anticristo, el cual nos llevará en su mayoría a la apostasía de una forma o de otra. Ya estaremos mirando diferentes aspectos de esta operación en los siguientes temas, pero hoy me detengo aquí ya que el tiempo se nos ha ido. Le invito a que nos pongamos de pie en esta hermosa y linda mañana. Vamos a disponer nuestro corazón en las manos de Dios, pidiéndole que nos ayude, pidiéndole que nos fortalezca, pidiéndole que nos afirme. El espíritu del anticristo ha estado trabajando y operando desde el tiempo del apóstol Juan. El apóstol nos advierte y nos dice, tengan cuidado. Así ahora han salido muchos anticristos. No crean a todo espíritu, probad los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. No te dejes mover fácilmente de tu forma de pensar. Sigue perfeccionando, Señor, tu obra, Jesús, en cada uno de nosotros, convirtiéndonos en hijos tuyos, más despiertos, más sensibles a tu voz, más obedientes a tu palabra. Señor, a cómo se aproximan los últimos días antes de tu venida, prepáranos, santifícanos, purifícanos para estar bien preparados para ese grande y glorioso día. Ayúdanos a no dar cabida a otro espíritu que venga queriendo manipular, desviar, distorsionar esa fe genuina y sincera que un día transformó nuestras vidas al creer en tu palabra, en tu nombre, en tu sacrificio. Señor, nos ponemos en tus manos.
al enfrentar cada reto en nuestras vidas, al enfrentar cada tentación, al enfrentar cada manipulación, cada estorbo, cada perturbación, sea por espíritu, sea por palabra o sea por carta. Ayúdanos a no dejarnos mover fácilmente de nuestra forma de pensar, sino antes bien afirmarnos más y más a cada día en tu palabra, en tu verdad, en tu Santo Espíritu, conforme a tu voluntad. Ahora nos preparamos para salir de este lugar. Llévanos con bien a nuestros hogares. Sé con cada uno de nosotros, cuidándonos y guardándonos. Sigue trabajando en cada vida y en cada hogar, en cada familia y en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.